Efesios capítulo 5, versículo 18. Cuando estén allí, digan amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Diga, antes bien, sed llenos del Espíritu. Diga, algo imperativo. Diga, es una orden. Diga, es un mandamiento. Es decir, es un mandamiento que te prohíbe hacer algo, pero que te invita a hacer algo, que te ordena hacer algo. En este caso, no os embriaguéis con vino, pero luego hay una orden también, que muchos lo han tomado como una especie de sugerencia, pero es una orden. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. En el original traslada la idea de una orden. Es vital, es una orden, es necesario ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando somos llenos del Espíritu pasa fácilmente lo que sigue allí. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sin el Espíritu no se pueden hacer estas cosas de manera correcta. Número 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo amén, amén, amén. Gloria a Dios. Oremos para que Dios nos hable. Dios y Padre eterno, estamos en esta hora poniendo nuestras vidas en tus manos. Yo necesito, Señor Jesús, tu dirección, tu gracia, tu favor y tu misericordia. Señor, sin ti nada soy y sin duda nada puedo hacer. Pero en esta hora, Señor, estamos presentando la vida de cada persona aquí, Señor, y a través de los medios, Señor Jesús, en cualquier lugar. Extiende tu mano, Padre Celestial, y danos revelación. Señor, toma mi mente, mis labios y mi corazón y permite, Señor, que tu palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada en este día. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alguien que le brinde una ofrenda de aplausos al Rey de la Gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Y tome asiento, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra del Señor, y con esto quiero comenzar, nos habla de algunos problemas graves en la humanidad, pero el principal problema grave de la humanidad se llama pecado. Diga, pecado. El pecado es el origen de todas las ruinas de la humanidad. Realmente allí está el origen de todas las ruinas de la humanidad. Pero entre los pecados existen unos que se llaman de comisión, porque son los que se hacen o se cometen, y esos son pecados de comisión. Pero hay otros tipos de pecado u otro tipo, otra categoría de pecado que se llaman los pecados de omisión. Diga conmigo, omisión, diga comisión. Es decir, no solo pecamos con lo que hacemos, sino también con lo que no hacemos y deberíamos hacer. En otras palabras, en cuanto al Espíritu Santo refiere, Efesios capítulo 5, versículo 18, antes bien sed llenos del Espíritu. Muchas personas también cometen el pecado de no mantenerse llenos del Espíritu, porque es solo el Espíritu el que nos puede llevar a hacer lo que la Biblia dice en Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y como estamos hablando de esta serie que se llama Simbología del Espíritu Santo, la simbología del Espíritu Santo, y esta es la tercera sesión, es fundamental hablar de la simbología para entrar a hacer un estudio un poco más profundo de la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, porque sin duda, sin lugar a dudas, cuando un cristiano no entiende la necesidad, lo imperioso, lo vital, que es mantenerse lleno del Espíritu, definitivamente puede caer en uno de los pecados de omisión más terribles. Y como lo diría
En alguna ocasión el doctor Adrian Rogers, él dijo una frase que es interesante, un juego de palabras muy revelador, pero que es muy significativo. Por eso hice esta explicación de la diferencia entre pecados de omisión y comisión. Comisión, los que hacemos, aunque no deberíamos hacer. Omisión, los que deberíamos hacer, pero no hacemos. Pero él dijo en una de las diferentes enseñanzas, una ocasión, dijo que a él le preguntaban que cuál era peor, si el pecado de comisión o el pecado de omisión, y tomaba como base Efesios 5:19. Él era obviamente un hombre muy sabio, 5:18. Y en 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. En otras palabras, lo que se prohíbe allí es no embriagarse. Y quien comete el pecado de la borrachera, de la embriaguez, obviamente está haciendo un pecado de comisión. Pero él decía que el pecado de omisión es peor, porque cuando se omite ser lleno del Espíritu Santo, se es propenso a todos los demás pecados. Y él utilizaba esta terminología. Él decía, hablando de los pecados de omisión y el efecto que eso produce, él decía, cuando nosotros no hacemos lo que debemos hacer, entonces comenzaremos a hacer lo que no debemos hacer. Y cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer, entonces dejaremos de hacer lo que no debemos hacer. Si lo aplicamos en todos los órdenes de la vida cristiana, esto tiene todo el sentido. Por ejemplo, ¿por qué razón la mayoría de cristianos son carnalones todavía? Porque hay evangélicos que más que evangélicos y más que cristianos parecen cristinos. Porque no oran. Y ese es el pecado de omisión, la falta de oración. Y la falta de oración los lleva a ser carnales. De la misma manera, cuando un cristiano no es lleno del Espíritu, ese pecado de omisión, de mantenerse lleno del Espíritu, lo lleva a cometer todo tipo de fechorías, todo tipo de mañas. Diga al que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. Aleluya. Amados hermanos, que Dios nos guarde de omitir este mandato tan hermoso y necesario de ser llenos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos llevará no solo a toda verdad, sino a una vida liberada para la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Aleluya. Así que esa frase que parecía un trabalenguas, pero que es muy profunda, y quise citar al pensador que lo dijo, el pastor Adrian Rogers, un erudito, y a la vez este personaje era un genio realmente, porque aún en traducciones la forma de cada que uno escucha las enseñanzas de él, definitivamente hay que tener siempre a la mano un lápiz y un papel, o un lapicero y un papel, porque sus frases son tan profundas que cada segundo dice cosas que uno tiene que quedarse meditando durante horas. Así que en este caso, Efesios capítulo 5, versículo 18, hay un pecado de comisión que sería la embriaguez, lo cual es prohibido por Dios, pero hay un pecado de omisión que la mayoría cometen y es no ser llenos del Espíritu Santo. Y el efecto contrario es que cuando alguien es poseído o intoxicado por lo que es el vino alcohólico o cualquier tipo de embriagante, es que eso domina a la persona, eso lo controla por completo. Camina, habla, se conduce, se comporta, resultado de la intoxicación que lleva dentro. Usted sabe que el borracho no camina como aquellos borrachos que los para la policía y tratan de engañar a la policía, y una de las pruebas sencillas es párese en un solo pie. Y él no es capaz de hacerlo porque su mundo está dando vueltas. Y de la misma manera, cuando un cristiano no es lleno del Espíritu Santo, tampoco es dominado, influenciado o controlado por el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo
hace que nosotros podamos hablar, caminar, pensar, actuar, no según nuestra carnalidad, sino como el Espíritu Santo dice. Y lo que el Espíritu diga, como dice el canto, eso se hará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y espero estar siendo claro. Así que repito esa frase porque esa ha calado en mi corazón y ha sacudido también mi conciencia. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que debemos hacer, entonces comenzaremos a hacer lo que no debemos hacer. Y cuando nosotros comenzamos a hacer lo que debemos hacer, entonces dejaremos de hacer lo que no debemos hacer. Y esto es maravilloso. Y el Espíritu Santo es el que nos va a llevar, texto seguido, a cantar, a adorar, a alabar, a dar gracias a Dios en todo. Pero cuando un cristiano es quejumbroso, es una señal de que no anda en el Espíritu. Alabado sea Dios. Ahora sí, por favor, ubíquese conmigo en Gálatas también, porque esto es a modo de introducción para continuar. Capítulo 5, y vamos a leer en el nombre del Señor, versículo 16. Aleluya. En adelante. Allí usted va a ver lo que es el resultado de andar en el Espíritu. Obviamente dentro del pentecostalismo muchas veces hacemos énfasis más en la señal inicial, que es hablar en lenguas, pero nos olvidamos que el bautismo del Espíritu Santo es para recibir poder, pero no solo poder para experimentar lo sobrenatural, sino también poder para vivir la verdadera vida cristiana. Diga, vivir la verdadera vida cristiana. ¿Cuántos saben que para vivir la vida cristiana se necesita poder? ¿Cuántos lo saben? Yo lo sé, yo necesito poder, porque sin el poder del Espíritu Santo, mire lo que dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois, diga, pero, este es un buen pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está, la gente que comete estos pecados o estos pecados de comisión que se van a mencionar aquí, es porque les hace falta y porque han cometido el pecado de omisión de andar en el Espíritu, de ser llenos del Espíritu. Miren los pecados que se describen. Manifiestas son las obras de la carne, que son, lean conmigo en alta voz: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Diga conmigo, wow. Diga al que está a su lado, eso está tremendo. ¿Por qué hay tanta gente que es catalogada? Aquí se mencionan un poco más de 16 pecados, o de 15, alcancé a contar rápidamente allí, abuelo de pájaro. Pero estos pecados están aquí resumidos como pecados cometidos comúnmente y lamentablemente no solo por los mundanos. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, no, uno pensaría, hombre, eso es solo de ellos. Pero lamentablemente estos también son cometidos por muchos llamados cristianos. Porque hay omisión en sus vidas. Una vida llena del Espíritu. Hace unos días yo hablaba con el pastor Carlos Molina, hace ya un buen tiempo, y él enseñaba un tema que me impactó mucho y hablaba del Espíritu Santo. Y él utilizó un texto del profeta Ezequiel y un texto profético por allí también que me llamaba la atención. Decía que la única manera de obedecer a Dios es estar llenos del Espíritu de Dios. Y claro, sin el Espíritu Santo de Dios, así de caídos, así de débiles, así de pecadores como somos nosotros, imposible vivir la vida cristiana.
Es que, amados hermanos, el ser humano por naturaleza, la Biblia dice que sus pensamientos son malos desde su juventud. Es decir, la maldad es intrínseca, es inherente dentro de la raza humana. Y en ese sentido, la única manera que usted y yo tengamos el privilegio de poder sobrevivir años o una vida y aún la bendición de permanecer en el Evangelio es cuando nosotros dejamos de omitir ser llenos del Espíritu Santo y nos llenamos más de Él, de manera que no cometamos esos vergonzosos listados que acabamos de mencionar, sino que se manifieste en nosotros lo siguiente. Mire lo que dice, 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso significa autogobierno, significa dominio propio. No confunda autogobierno con anarquía. Anarquía es que el hombre hace lo que le da la gana, pero siempre es maldad, pecado, rebeldía. Pero autogobierno es cuando el Espíritu Santo sujeta nuestro espíritu para vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en ese sentido el texto dice templanza, contra tales cosas no hay ley. Oh, gloria a Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando en una congregación, en una familia, en una iglesia, en un liderazgo, etcétera, en una sociedad se empieza a manifestar esta cantidad de bichos raros y esta cantidad de fenómenos horrendos, vergonzosos y espiritualmente malolientes, como son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la lascivia, las enemistades, las envidias, la vanagloria, es porque no estamos andando en el Espíritu. Amado hermano, una vida en el Espíritu no puede ser contradictoria contra el mismo Espíritu Santo. Por eso se llama el Espíritu Santo, porque no tolera lo que es inmundo, porque en esencia es puro. Y amados hermanos, todo lo que estamos hablando sobre la simbología del Espíritu Santo está íntimamente relacionado con la obra del Espíritu Santo y también con el poder del Espíritu Santo actuando en la vida de un cristiano. Así que, una vez más, cuando nosotros entonces cometemos el pecado de omisión, de no ser llenos del Espíritu, comenzaremos a hacer los pecados de comisión que van contra el mismo Espíritu. Todos y cada uno de los mencionados y muchos más. Usted podrá hacer una lista larguísima porque muchos de ustedes podrán decir, hombre, el pecado que yo cometo no apareció en ese listado. Pero que Dios nos ayude. Y eso no significa, oh, ya soy salvo porque ya no estoy en ese listado. Amado hermano, no solo se peca con las borracheras. Hay muchas formas de pecar. Y no olvide que no solo se peca con lo que se hace, sino también con lo que no se hace, pero se debería de hacer. ¿Cuántos saben que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? ¿Orar es bueno? Dígale al que está solo ahí, ¿por qué tú no oras? ¿Congregarse es bueno? Dígale que estás solo ahí, ¿por qué no te congregas? ¿Leer la Biblia es bueno? ¿Y por qué algunos leen más el horóscopo que la Biblia? ¡Wow! Yo sé que no, estamos apenas empezando el mensaje, entonces vamos a bajarle a la intensidad. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Porque no entrará cosa inmunda al cielo. Y mientras que las demás religiones del mundo, como hemos estado estudiando religiones y sectas en lo que tiene que ver con el instituto, yo enseño esa materia, cada religión ofrece una forma de salvar al hombre. Algunos, como el budismo, dicen, no, la salvación está dentro del hombre, él puede encontrar su iluminación simple y llanamente siguiendo ciertas pautas, cierto camino óctuple le llamaron, y conductas buenas. Pero amado hermano, la salvación no depende de la obra del hombre, sino de la obra del Espíritu, y esa obra del Espíritu es la que nos lleva directamente a la revelación de quién es Cristo y de la eternidad.
Y otras religiones te ofrecen salvación en diversos dioses, en diversas prácticas, en diversas disciplinas, etcétera, etcétera. Pero la única manera de ir al cielo es a través del único camino, y ese único camino nuevo y vivo es a través del velo que Él abrió, y ese velo es Cristo el Señor. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Aleluya. Ahora, hoy quiero hablarle de algunas otras simbologías del Espíritu. Y dentro de las que ya hemos mencionado, recuerde usted que en la primera lección hablamos sobre lo que tiene que ver con la lluvia temprana y la tardía. Diga, lluvia temprana y tardía. Y sabemos que la lluvia temprana y tardía están íntimamente relacionadas con el derramamiento del Espíritu Santo. También hablamos de el fuego, que el Espíritu Santo tiene un efecto y es purificador, porque Dios, que es Espíritu y es el mismo Espíritu Santo, Él tiene poder para consumir a sus enemigos, pero purificar a los que son suyos. Aleluya. Esa es la grandeza de ese Espíritu. El mismo Neuma que matará al anticristo, dice con él, dice la Biblia literalmente que Él con el espíritu de su boca matará a ese enemigo, pero el mismo espíritu que sale de Él, a los que son de Él, les da vida. Oh, aleluya. Eso es lo maravilloso que hace el Espíritu. Pero además de ello, tenemos también que en la siguiente ocasión hablamos sobre otro aspecto, y es el aceite y el vino. Y hablamos de la vitalidad de tener aceite en nuestras lámparas, en nuestra vida, y para mantenernos de esa manera gratos delante de Él. Y el vino, ese vino, no el vino viejo, no el vino alcohólico, sino que se refiere al vino nuevo, a ese vino que se refiere más bien al jugo de uva, al oinos, que es en griego, se refiere a ese gozo que produce el mismo Espíritu Santo de Dios. Y amado hermano, como dice el coro, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. En el cristiano verdadero que vive en el Espíritu, el gozo que tiene no se lo quita nada ni nadie aquí en la tierra. Puede que estén muchas circunstancias nada bien, terriblemente mal, pero aún así el gozo se mantiene. Y eso es lo que desespera al diablo y a las tinieblas. ¿Cómo es posible que esta gente aún así siguen adorando a Dios? Aún así siguen dando gloria a Dios. Aún así no se quejan, sino que alaban. Pero los carnales no entran en alabanza, sino en quejabanza. Pero los que andan en el Espíritu no entran en quejabanza, sino en alabanza. Dígale al que está a su lado: no a la quejabanza, sí a la alabanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dele gloria a su nombre en esta preciosa mañana. Ahora, tenga en cuenta también que hoy estaremos hablando entonces de por lo menos los siguientes símbolos del Espíritu Santo. Hemos hablado ya de 4. Diga, la lluvia temprana y tardía, el fuego, diga, el vino, el aceite. Hoy hablaremos sobre, con la ayuda del Señor, la paloma, el agua y el viento. Diga, la paloma, el agua y el viento. Suena como a un título de un cuento infantil muy tierno, ¿no? La paloma, el agua y el viento. Pero vamos a hablar de una poderosa realidad. Y escucha esto: si una moraleja, si una fábula o un cuento deja una buena enseñanza, imagínense lo que vamos a aprender hoy al leer la verdad absoluta de la palabra de Dios. Diga, la paloma. Ok. Esta simbología del Espíritu Santo destaca la virtud de la santidad del Espíritu Santo de Dios. Número 1, diga, santidad. No se puede ser, es decir, incluso el mandato de Dios que dice, sed santos porque yo soy santos, es imposible cumplir a menos que estemos llenos del mismo Espíritu Santo. Es decir, por mucho que ese fue el problema del judaísmo, y ese es el problema de los judaizantes, es el problema de los que se basan en pensar
que se puede llegar al cielo por medio del legalismo, es decir, por medio de cumplir al pie de la letra todos los ritos y todo lo que tenía que ver con la obra legal, la obra de la ley mosaica, no la parte moral, sino la parte literalmente ritual o sacerdotal, porque la parte moral sigue vigente, todavía sigue vigente no matar, no asesinar, no adulterar, no robar, no, etcétera. Pero el punto es que hay asuntos de esa ley que no podían salvar al hombre. Solo eran sombras que apuntaban a algo que venía y era la obra misma del Espíritu Santo, porque note que Cristo es el Redentor, pero la Biblia dice que cuando Él viene a esta tierra, una de las palabras más contundentes a través del Evangelio es cuando dice que el santo ser que nacerá es resultado de la obra misma del Espíritu Santo. Porque dice, el Espíritu Santo vendrá, le dicen a María, y Él te hará sombra. Y obviamente, en ese sentido, el mismo Espíritu Santo dio digamos, el camino para que el hombre pueda alcanzar la santidad. Diga conmigo, la paloma. Es una virtud maravillosa del Espíritu. Por eso, el domingo pasado hablábamos de Efesios 6 y especificábamos la terminología que usaban los serafines cuando ellos decían el uno al otro. No le decían a él, se lo decían entre ellos, como quien dice, no se te olvide, serafín, por muy serafín, muy ungido, muy ardiente, porque son seres de fuego, cercanos, no debes olvidar tú que Él es santo, Él sabe que Él es santo, pero nosotros no debemos olvidar quién es Él. Por eso el uno al otro le daba voces diciéndole santo, y el otro le decía al otro santo, y el otro le decía al otro santo, y luego todos decían Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y amado hermano, esta mañana nosotros seguimos diciendo el uno al otro, Él es santo, pero para eso debo estar lleno de su gloria, y su gloria es el Espíritu de Dios. Necesito el Espíritu, diga, lo necesito. Así que esta simbología destaca la virtud de la santidad del Espíritu Santo. Es por ello que quien lo recibe puede, escuche esto, puede vivir y debe vivir una vida en santidad. Es decir, solo quien es lleno del Espíritu Santo o tiene la obra del Espíritu y el efecto del poder del Espíritu, ya en otro mensaje explicaremos una distinción clara de lo que es la obra y lo que es el poder del Espíritu. Pero con la obra del Espíritu Santo se puede aprender a vivir en santidad. De lo contrario, no se puede. Absolutamente no se puede. Aquí hay más de un testimonio de hermanos que eran terriblemente adictos a diferentes circunstancias, diferentes cosas. Pero solo la obra del Espíritu Santo. En estos días nuestro hermano Manuel, diácono, estaba predicando ahí en el grupo, en el culto hogareño, y me gustaba que él dijo, no recuerdo exactamente el tiempo ahora, pero dijo ya hasta la fecha, y eso es lindo cuando alguien lo puede testificar, hasta la fecha no he probado una gota de licor, después de ser alguien que era empedernido en el trago. Pero Cristo, el Espíritu Santo de Dios, lo ha hecho libre y hoy en día es un diácono en la congregación. Y aquí hay gente que no podía vivir sin el vicio, sin la droga, sin el mundo. Ahora no podemos vivir sin el Espíritu de Dios en nosotros. Él es el que nos ha mantenido libres y nos mantiene libres. Así que diga conmigo, puede vivir en santidad el que es lleno del Espíritu, sobre quien está la obra del Espíritu. Pero no solo puede, sino que debe vivir en santidad. Porque obviamente nadie puede decir osadamente, yo soy lleno del Espíritu, y vive en una vida totalmente carnal. Eso no tiene sentido. Eso es contraproducente. Alguna vez hablamos del tema incongruencia espiritual. Gente que su vida no va de acuerdo a lo que predica, incluso a lo que cree, porque hay gente que puede creer, puede predicar. Jesús mismo dice, en la cátedra de Moisés se paran aquellos y ellos predican y hablaban la ley y decían lo que era bíblico, lo que estaba en las escrituras, y Jesús les dice, cuando los oigan, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen,
porque ellos dicen que hay que decir algo que, o hacer, dicen que se haga lo correcto, y como es bíblico, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. Porque hay gente que dice que vive en el Espíritu, pero definitivamente su testimonio, su conducta, su lenguaje, sus actitudes, su comportamiento, su pensamiento, su filosofía, sus ideologías incluso van en contravía del mismo Espíritu Santo. Así que tenga en cuenta eso. Mire un detalle entonces, ¿por qué es fundamental el Espíritu Santo en nosotros? Porque sin Él no se puede vivir en santidad. ¿Y a qué fuimos llamados? A vivir en santidad. Hay gente que dice, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad específica siempre está relacionada con la voluntad general, y es, dice la Biblia, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En otras palabras, como iglesia del Señor, si vivimos, como dice la Biblia, debemos vivir por Cristo y debemos vivir para Cristo. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, cuando Cristo, el Espíritu de Dios, vive a través de nosotros, entonces nosotros incluso podemos no solo vivir en santidad, sino, escuche esto, ser buen testimonio a la sociedad. Pero hay algunos que son, como diría alguna vez un amigo pastor, son un descrédito para el Evangelio. Son un descrédito. Pero yo quiero ser un embajador para el reino de los cielos. Yo quiero ser un representante del reino aquí en la tierra. Jesús dijo, yo soy la luz, pero luego dice, vosotros sois la luz. La luz en medio de las tinieblas resplandece, y se nota cuando alguien anda en luz. Y ese es el plan de Dios. Diga conmigo, marcar la diferencia. Así que no se puede marcar la diferencia, no se puede ser sal, no se puede ser luz, no se puede vivir en santidad, no se hace lo que es la manifestación del fruto del Espíritu, a menos que estemos llenos del Espíritu, que tengamos la obra del Espíritu, como mínimo la obra del Espíritu. Ya estaremos explicando más adelante eso. Según Mateo capítulo 3 versículo 16, dice la Biblia, y también en Juan capítulo 1 versículos 29 al 34, la palabra del Señor, de allí es de donde tomamos esta simbología de la paloma. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, pero note lo que dice, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Esto es interesante y hay que analizarlo. Diga, y vio. Pero en Juan, según Juan 1:29 al 34, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Oh, aleluya. Y dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi, diga conmigo, vi. La pregunta es, ¿quién vio esa manifestación simbólica? Según Mateo 3:16, según Juan 1:29, la vio Juan el Bautista. Diga, Juan el Bautista. Fue Juan el Bautista quien necesitaba ver no solo el Cordero, sino esa manifestación, esa simbología gloriosa que hoy es útil para esta enseñanza. Dice la palabra del Señor, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que os bautiza o el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, diga, yo le vi.
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Juan el Bautista, según este texto, fue quien vio esta simbología del Espíritu Santo como paloma. Aquí hay varios detalles. Número uno, no solo está reconociendo Juan la deidad de Cristo, no solo está reconociendo Juan el Bautista, no Juan el apóstol, no confunda Juan el apóstol con Juan el Bautista. Juan el Bautista está diciendo: yo reconozco que Él es el Cordero de Dios, yo reconozco su deidad, pero también Él está reconociendo que sobre Él se manifiesta la profecía, que en muchas formas se manifiesta cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. La Biblia no habla de tres espíritus, sino de un solo espíritu eterno y todopoderoso, y es el Espíritu de Dios, el que aparece en Génesis, el que aparece en el Nuevo Testamento, con diferentes nombres, pero un solo espíritu. Se le llama el Espíritu de Dios, se le llama el Espíritu de Cristo, se le llama el Paracleto, se le llama el Espíritu de verdad, se le llama de diferentes maneras, pero es un solo y único espíritu. Pero es interesante que el Espíritu se manifiesta sobre Juan. Juan dice: yo lo vi, fui yo el que lo vio. Pero también dice que él, aquí viene una pregunta: si el Espíritu, según Jesús, no tiene carne ni huesos, no es visible, es un espíritu incorpóreo, ¿cómo es posible que alguien vea un espíritu? Porque el texto dice literalmente: sobre quien vea, dice descender el Espíritu. Entonces, obviamente, el Señor le muestra una visión extraordinaria a este hombre de Dios, y le muestra una visión, y no dice que desciende como en las películas una paloma. Ponen de esas palomitas blanquitas bien hermosas, que son hasta entrenadas, porque las palomas son tremendas, ¿no? Incluso las usaban para llevar mensajes. Y llegaban al punto donde debían llegar. Sí, hay palomas que dan mejor el mensaje que muchos cristianos, que debería darlo claro y dónde es, ¿no? Pero estas palomas llevaban sus mensajes y correo. Pero no como en las películas, palomas entrenaditas que llegan y se posan, no. La Biblia no dice que era una paloma, sino que dice que vino como paloma. Diga, no era una paloma. Vino como paloma. Es decir, en este caso es una manifestación especial. Él vio al Espíritu de Dios como paloma o en forma de paloma, ya que Dios es espíritu, por ende es invisible. Pero para que se cumpliese la palabra de Dios, o para que Juan diese testimonio de quién era el Cordero de Dios, a quien él anunciaba, sobre quien estaba el Espíritu eterno, era necesario una manifestación visible. En este caso, el Espíritu Santo en forma o a manera de paloma. Ahora, ¿y esto cómo lo aplicamos a nuestra vida? Bueno, estaba leyendo algo que me ha llamado la atención poderosamente, y es que además de que el Espíritu, siempre la paloma incluso ha sido usada simbológicamente hablando como un símbolo de paz a nivel casi global, un símbolo que representa siempre el deseo de las sociedades porque haya paz. Siempre se enarbola o banderas blancas o algunos globos blancos, o se usa este animal, esta ave especial como es la paloma, como una representación del deseo de la paz en la sociedad. Y nosotros también sabemos que además generalmente usan una paloma blanca, y aún en la Biblia el blanco siempre ha estado relacionado con santidad. Ya habíamos entendido que sin el Espíritu Santo de Dios en esa simbología como paloma no podemos ni vivir, ni imaginar siquiera vivir una vida en santidad. Pero por otro lado, también debemos entender que hay un tipo de paz que solo proviene cuando alguien es lleno del Espíritu Santo de Dios. No hay paz, dice la Biblia, para el impío. Así lo dice, aunque lo firmen en tratados. Y aunque el mundo hoy en día a voz en cuello dice paz, 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 paz. Pero siempre se oye otro tipo de sonido de paz.
Hoy en día muchos hablan de paz, pero sin santidad no puede haber paz. Sin justicia no puede haber paz. La Biblia dice el fruto de la justicia o el resultado de la justicia es la paz. Pero no puede haber paz incluso donde hay impunidad, donde hay maldad. Y mucho menos habrá paz en una sociedad que no está en paz con Dios. Amado hermano, se necesita el bautismo, se necesita el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que se pueda verdaderamente vivir en paz. Y es un tipo de paz que sobrepasa el entendimiento, porque es una paz que supera aún las circunstancias. Hay gente que piensa que la paz comienza en un tratado, en unos acuerdos. Algunos le llaman paz y de cualquier manera, no me importa cómo el hombre le llame, jamás habrá paz para el hombre. Dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, yo sé que es profético, pero también es práctico ese versículo. Dice, donde digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Amado hermano, la ilusión, la utopía, la farsa, la mentira que muchos políticos usan es esa. Yo puedo traer paz. Y ni siquiera tienen ellos paz. Yo voy a firmar la paz. Y ni siquiera hay paz con Dios, porque algunos de ellos ni siquiera conocen a Dios. La mayoría. Entonces, amados hermanos, ¿cómo ofrezco lo que no tengo? Pedro dijo, de lo que tengo te doy. Pero yo solo puedo dar lo que tengo. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz proviene de una paz con el cielo primeramente, con Dios primeramente. Cuando yo me pongo en paz con Él, puedo estar en paz con los demás. Y viceversa, cuando estoy en paz con los demás, puedo realmente estar en paz con Él. Pero generalmente la guerra con los demás es resultado en la mayoría de casos de nuestra guerra contra el mismo cielo. La Biblia dice que cuando alguien es amigo del mundo, es enemigo de Dios. ¿Y cómo puede un enemigo de Dios declarado, materialista, humanista, etcétera, todos los ismos que se le pueda meter, disque dar paz? Amado hermano, el único que puede dar paz es el Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre. ¿Cuántos tenemos paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que aún la sociedad dice, no entiendo, no es posible, no me cabe en la cabeza que tú todavía tengas ganas de congregarte, de adorar, de alabar, de leer la Biblia, de seguir predicando de ese Dios de la Biblia. Si el mundo tuyo se supone que está hecho pedazo, pero amado hermano, aún con Cristo hasta los problemas se ven diferentes. Ya no es como antes. El problema se veía grandote porque lo tenías cerca y encima. Pero ahora tú ves a uno más grande que tu problema. Al poderoso gigante lo ves. Jehová está conmigo. ¿Cuál poderoso gigante? Dice el profeta, los que me persiguen no prosperarán. Yo miraba a un predicador alguna vez que hacía algo muy hermoso, y es cierto. Él hacía una visión y él tomaba estas tapas. No lo voy a hacer, pero él tomaba estas tapas y se las ponía aquí en el ojo. No sé cómo hacía, pero lograba que no se le caiga. Y luego él decía, cuando una persona no tiene a Cristo, y en este caso no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida, lo único que ve son sus problemas, porque lo tiene en sus propios ojos. Pero cuando alguien empieza a engrandecer a Cristo, a adorar a Cristo, a alabar a Cristo, al Espíritu Santo de Dios, sus problemas se van haciendo grandotes, van alejando y cada vez se ven más pequeños. Y luego dice, pero yo cómo sufría por eso, que lo veía tan grandote. Claro, porque lo tenías en tus propios ojos. Pero cuando tú alabas al Espíritu de Dios, ese es cuando viene sobre ti, te da paz, aún en medio de tu tormenta. Lo que antes veías grande, ahora lo ves pequeñito. El libro de Job dice, te acordarás de tus angustias, de tus problemas, como aguas que pasaron. ¿Cuántos andan llorando al lado de un río, llorando por las aguas que pasaron? A menos que tenga algún problema mental. Pero nadie va a ir a un río a llorar desesperadamente por las aguas que pasaron hace años. De la misma manera, cuando alguien está lleno de la paz del Espíritu Santo de Dios, aún los problemas, a mí me ha pasado. Yo a veces digo, Dios mío, yo sufría por eso.
Eso es como cuando alguna vez alguien estuvo enamorado de alguien por ahí y cuando después lo vuelve a ver dice, uy, yo estoy sufriendo por ese o por ese. ¿Le ha pasado alguna vez? La risa significa que sí le ha pasado. Pero amado hermano, lo mismo pasa cuando uno tiene la paz del Espíritu Santo y mira al mundo tan mal que lo trata, porque el único que trata bien aún a los que mal le sirven es el mismo Dios. Pero hay otro que trata mal hasta los que bien le sirven y ese sí es el diablo. Hay algunos aquí que le servían al diablo, mejor dicho, eran de los servidores favoritos de él. Cada que se levantaban él decía, wow, este sí se deja trapear, él deja barrer conmigo. Él se hace trapo en mis garras. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios y usted mira todo ese pasado, esa vida tan terrible que tenía sin el Espíritu de Dios, amado hermano, imposible no sentir paz ahora que lo tenemos a Él. Imposible no dar gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos aplauden ese nombre? Aleluya. Pero note esto. Diga conmigo, santidad y paz. Pero ahora le voy a mostrar uno más, porque cada uno sería un tema, pero yo por lo menos quiero dejarle una idea básica. Y es la siguiente. Estaba leyendo, consultando diferentes fuentes para corroborar siempre esto que les voy a mencionar y he encontrado, a menos que algún estudio nuevo, científico, etcétera, pueda encontrar algo diferente, pero desde la cosmovisión de la zoología y especialmente la relacionada con las aves, noté que se ha descubierto, se cree que la única ave, aunque eso lo pueden, los que les gusta comer palomas, pues pueden corroborarlo, se cree que la única ave que no tiene hiel en lo absoluto es la paloma. Y ustedes saben que una de las peores cosas que puede pasar es cuando la hiel se revienta y se mezcla con el resto de la carne. Eso no lo comen sino los amargados, los únicos, porque eso es terrible. Pero resulta que cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, amado, una de las primeras cosas que erradica es la amargura. Y yo por eso digo, oh, cuánto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser plenamente libres de todo sentimiento de amargura. Que no le pase, es decir, yo sé que hay gente que tiene un rostro serio, eso es normal. ¿Qué culpa tiene uno si su cara es seria? Pero también sé que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hasta nuestra mirada cambia, hasta nuestro rostro cambia. Dice la Biblia, el rostro de ellos testifica contra ellos. Ellos no tienen que decir, estoy amargado, eso se le nota. Ellos no tienen que decir, me está yendo mal, eso se le nota a leguas, así sea con la boca cerrada se nota. Pero cuando alguien tiene el Espíritu de Dios en su vida, por eso este mensaje es para que usted le diga a Dios, Señor, yo necesito tener un bautismo continuo, una llenura continua de tu Espíritu Santo. Porque cuando alguien la tiene, una de las cosas que se erradica de la vida es la amargura. Libres de toda hiel, libres de todo resentimiento, libres de todo rencor. Y amado hermano, hace unos días yo hablaba con alguien por allí que me llamó de algún lugar, leyó el libro que escribí sobre matrimonio y divorcio a la luz de la palabra. Me decía, me ha parecido impactante y me decía unas palabras que profundamente me conmovían. Decía, cuando descubrí la traición, porque ha sido una situación muy horrenda y continua y reiterativa, la vida de ella, en pocas palabras, muy, muy delicada, muy difícil. Pero ella me decía que cuando descubrió uno de esos casos tan terribles, a ella se le empezó a desarrollar una enfermedad grave en su cuerpo. Y eso está interrelacionado. Porque hay enfermedades que se llaman psicosomáticas, resultado de asuntos mentales, psicológicos, emocionales, que terminan afectando hasta el propio cuerpo. Y ella, cuando se metió en la paz de Dios, ella decía, solo por la gracia de Dios es que estoy viva, porque ese tumor que se me desarrolló en cuestión de días me hubiese matado hace ratos.
pero fue el Espíritu Santo de Dios el que la liberó. Y sé que Dios tiene algo para hacer en aquella mujer todavía. Y hay testimonios, y hay algunos hermanos de la iglesia que incluso han testificado cómo enfermedades en sus cuerpos se han desarrollado. ¿Por qué? Porque había rencor, porque había amargura, porque había hiel, porque había rencor, resentimiento. Y amado hermano, Satanás siempre permite abusivamente que cada vez que alguien ha sido herido, que alguien ha sido traicionado por los amigos, por la sociedad, por la familia, por el esposo, por los hijos, es decir, cuando se siente herido en su alma, Satanás abusivamente empieza a enviar sus moscas. Por eso a él se lo conoce como Beelzebú, el príncipe de las moscas. Significa el príncipe de los demonios, pero eso representa moscas que se posan sobre una herida para llenarla de infección, de pus, y para empeorar la situación. Y cuando alguien está amargado, cuando a alguien le han traicionado, cuando a alguien le han herido, cuando alguien dice, pero si supiera lo que a mí me ha pasado, si supiera cómo yo lucho con esto, si supiera cómo no puedo ni dormir con esto, cómo no puedo ni hacer nada porque no tengo paz. ¿Por qué? Porque no tienes el Espíritu de Dios como paloma sobre ti que te dé paz, pero te has llenado de amargura porque te hace falta el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios llega, Él quita el resentimiento, saca el rencor, te libera de la amargura, te suelta de la depresión, porque hay poder de Dios obrando cuando el Espíritu de Dios está actuando en la vida de alguien. ¿Cuántos han sido libres por el poder del Espíritu Santo de Dios? Gente que llegaba con odio, con rencor, con ganas de matar, de hacer daño, solo porque tenía resentimiento, heridas en el corazón. Hay gente que en medio de los celos, en medio de la amargura, en medio de la ira, en medio de todo estas resultado del resentimiento albergado, del odio profundo en su corazón, sienten aún enfermedades en sus propios cuerpos. Y yo digo hoy en fe en el nombre de Jesús, porque he sido testigo de esto: cuando el Señor logra sanar tu alma, Él puede sanar también tu cuerpo. Y esto no es cuento, solo por ponerle un ejemplo. Y yo lo cuento porque ella misma lo ha contado públicamente. No es que esté exhibiendo a alguien aquí, simplemente porque ella lo ha contado y es un testimonio. Y es nuestra hermana Margarita Cañar. Ella misma testifica: yo tenía algo en mi corazón, amargura en mi alma. Y ustedes saben que el cáncer que se desarrolló en ella solo fue arrebatado, fue quitado, porque primero Dios actuó en su alma y luego quitó eso de su cuerpo. Y hay alguien aquí que necesita hacer un examen. ¿Hasta dónde hay algo en mi cuerpo que no tiene que estar allí? Porque el enemigo logró sembrar algo en tu alma. Y en este día yo necesito que tú y yo le pidamos: Señor, yo quiero paz, pero también quiero ser libre de toda hiel. Allí donde está, incline su rostro un momento y diga conmigo esto: Señor, sana mi alma. Ven sobre mí y activa sobre mí tu paz. Sana mis heridas, todo rencor, todo resentimiento, toda amargura, toda hiel en mi alma sea quitada. Ayúdame, Señor, por el poder de tu Espíritu, por la obra de tu Espíritu, para ser libre, poder perdonar, poder renunciar a lo negativo, a la amargura, y ser contaminado de esto para ser libre por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para liberarlos ahora mismo? Alguien puede salir de aquí sano, porque Dios quiere sanar primero tu alma en esta mañana. ¿Cuántos lo sienten a Él en esta mañana, que lo puedan aplaudir por un momento y decirle: Señor, yo recibo tu paz en mi alma, tu santidad, pero también tu liberación de lo que me trae amargura, de lo que me trae amargura. Aleluya. Diga conmigo la paloma. Y había mucho más, pero voy a pasar rápidamente a los últimos. El agua, diga el agua. El agua destaca la virtud del Espíritu Santo de Dios de satisfacer, de saciar,
o repito, de satisfacer la sed del alma. Usted y yo sabemos que hay una sed en el ser humano que no puede ser satisfecha absolutamente con nada, sino solamente con Dios. Alguna vez yo prediqué un mensaje que se titula Vacíos del tamaño de Dios. Es decir, son tan grandes que no se pueden llenar, aunque usted le meta toda la droga que quiera, toda la marihuana que quiera, todo el trago que quiera, toda la lascivia que quiera, toda la fornicación que quiera, todo el dinero que quiera, sigue siendo tan grande que eso no logra llenarlo, sino solo Dios. Dios dejó un hueco tan profundo en el alma del ser humano que solo calza Él allí. Y eso le pasó a la mujer samaritana, le quiso meter de todo, pero seguía siendo vacía. Por eso la palabra del Señor muestra que esa mujer necesitaba amor, perdón, salvación, así como cada uno de nosotros. Hay gente que antes de llegar a Cristo cometieron tantos horrores en sus vidas, precisamente porque hay sed en su alma. Una sed que no la puede satisfacer nada ni nadie, sino solamente el Espíritu de Dios. Gente que andaba en su sed insaciable buscando amor donde no había amor, donde solo había lujuria, buscando amor donde había gente que ni siquiera entendía que es amor, donde gente que ni siquiera había recibido ni experimentado amor. Hay gente que andaba buscando saciar esa sed de liberarse de la culpa. Porque la Biblia dice que Dios no solo te perdona del pecado, sino también de la culpa. Diga, la culpa del pecado. Pero también había gente que anda buscando la manera de ser salva, pero salvada a través de sus propios medios, de sus propias obras, de sus propios esfuerzos, y eso es literalmente imposible. Amado hermano, esa es una sed que nada ni nadie en este mundo puede satisfacer. La sed en la vida del ser humano que nada podrá cambiar. Aquí hay gente y hay personas que dan fe de lo que estoy diciendo porque lo han vivido, pero tal vez hay alguien también oyendo que está vacío todavía, que hay una sed en su alma, todavía hay sed en su alma. Aquí está el que le dijo a aquella mujer samaritana en Juan 4:14: pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Aleluya. Amado hermano, hay uno que puede saciar la sed de tu alma, y ese es Jesucristo a través del poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Solo Él puede hacerlo. Diga conmigo, solo Él puede hacerlo. Esa agua que yo le daré. El Espíritu Santo es simbolizado literalmente por palabras del mismo Señor Jesucristo como un río de aguas vivas que fluyen y no están estancadas. Una vida llena del Espíritu es una vida que fluye, es una vida que no se estanca. Así que ahora miramos esto en un momento. Si usted ve Juan 7:38 al 39, dice la Biblia: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si nos queda duda, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amados hermanos, el Espíritu Santo solamente como agua es el único que puede quitar esa sequedad que hay en tu vida. El único que puede quitar y saciar esa sed que humanamente es insaciable. Es más, muchas veces Dios en su providencia y su soberanía, y respetando el libre albedrío, también permite que el hombre pruebe satisfacer su sed en todo. Pero luego, decepcionado, termina yendo donde tuvo que haber ido primero. Pero qué lindo es Él, porque Él es el primero, pero también es el último. Él está allí presto para recibirte si tú lo buscas al principio, pero también está con sus brazos abiertos si tú lo buscas al final. Recuerda que Él, como paloma, en Él no cabe el resentimiento.
Eso de, como siempre hacemos nosotros, así hay gente que solo te busca cuando te necesita. Y el ser humano por naturaleza es resentido, pero Dios no es así. Dios te dice, aunque tú me dejas a mí como la última opción, aquí estoy, para que tú puedas dar fe de que lo probaste todo y nada sirvió. Solo Cristo el Señor funciona. Aleluya. Yo he puesto este ejemplo, y es que cuando usted tiene algún dolor leve estomacal por un asunto normal y toma cierta agüita, como el agua de cedrón, bueno, no sé, cualquier agua de esas, y usted es aromática, se la toma y dice, oh, yo siento que me está haciendo bien, yo siento que esto me funcionó. Y resulta que cada vez que ve a otro con un dolor de estómago le dice, tómese una agüita de cedrón que eso me hizo bueno a mí. ¿Le ha pasado? Pero ¿qué tal si el problema del otro es más grave? El agua del cedrón algunas veces funcionará, pero algunas veces no funcionará. Pero no así con el Espíritu Santo de Dios. El que funcionó para su problema puede funcionar para cualquier problema. El que funcionó para usted puede funcionar para cualquier persona. Amado hermano, ese es el Espíritu Santo de Dios. Hay medicamentos que a algunos les sirven y a otros les hacen daño, pero lo que le funciona para todos se llama el Espíritu Santo de Dios. Así que, amados hermanos, en este sentido, el agua no solo puede satisfacer la sed de tu alma, sino que cuando tú vives una vida llena del Espíritu, te vas a convertir en un cristiano que fluye, no en un cristiano estancado, no en una persona que como que sí, como que no. Estancado es que no fluye, no corre. Y hay gente que ni se descarría porque sabe suficiente, ya tiene claro que no vale la pena volver atrás, pero tampoco se consagra. Y solo el Espíritu Santo de Dios es el que te va a llevar a ti a salir de ese estancamiento. Diga conmigo, salir del estancamiento y fluir. Hay gente que no puede fluir en oración, no puede fluir en alabanza, no puede fluir en congregación, no puede fluir en predicarle a otros, no puede fluir en nada, porque le falta la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo en tus vidas, amado hermano, hay gente que a veces dice, pero ¿cómo hacen ustedes para hablar tanto en lenguas? Y yo no me concedo, o sea, a mí hay algunos, como dijo alguna vez el pastor Zúñiga, hay pentecostales tipo avión y hay pentecostales tipo helicóptero. ¿Quieres saber cuáles son? Los pentecostales tipo avión necesitan pista. Los tipo helicóptero pueden ascender desde el mismo lugar. Hay otros que toca ponerles piano, música, invitarles de todo para ver sin medio, y cualquier cosita los desconcentra y no sienten nada. Siempre viven frustrados y estancados por eso. Hay otros que yo puedo hablar en lenguas incluso con los ojos abiertos y leyendo la Biblia. ¿Y cómo lo hacen? Porque el Espíritu Santo fluye, corre como río de agua viva. Yo a veces estoy concentrado aquí, mirando aquí, allá, acá, y yo estoy en el río de Dios constantemente. Y aquí hay muchos que lo hacen, pero hay otros que necesitan dejar de ser. Diga conmigo, quiero ser helicóptero. No se acostumbra a que toque a arreglarle todo para medio moverse un poquito. No, usted alabe a Dios de tal manera que aunque haya pista o no haya pista, haya piano o no haya piano, haya predicadores invitados o no, usted alabe a Dios porque Él se lo merece. Aleluya, aplauda su nombre en esta mañana. Y por último, diga conmigo el viento, la paloma, el agua y el viento. El viento destaca dos virtudes del Espíritu Santo de Dios. En primer lugar, y esto quiero que usted lo tenga en cuenta porque hay alguien en esta mañana que puede estar diciendo, uy, esa palabra está dura. Pero el Espíritu Santo es así. A veces nos habla como un viento suave, pero también a veces nos habla como un viento recio. Y de todos modos Él no nos destruye, sino que nos levanta, nos sana, nos libera. Y note, hay un detalle, y es que en primer lugar Él puede levantar a sus hijos con delicadeza para levantarnos, como un silbo o un sonido apacible. Muchas veces viene bien como un viento suave,
La Biblia habla de un tipo de viento que se llama el austro, que es un viento suave del sur. En Hechos 27:13 dice: y soplando una brisa del sur. Diga brisa del sur. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Hechos 27:13. Narra un escenario donde un viento suave. Amado hermano, cuando uno está en clima muy caliente, nada más agradable que un viento, una brisa. ¿Cuántos han estado asándose por ahí en algún clima de esos bien fuerte? Y a uno a veces, cuando uno es de clima frío, yo que soy de clima frío, yo sudo predicando aquí en Pasto. Imagínense cuando yo predico en esos climas bien ardientes. Pero qué agradable sentir, no ese viento del ventilador todo tosco, así tan bueno. A veces uno necesita un viento, por lo menos un aire libre, que le lleve una brisa suave. Y así es el Espíritu de Dios con nosotros. A veces tú vienes maltratado, golpeado, herido por la vida, incluso por tus propias consecuencias de tus propias malas decisiones, por tus propios errores. Pero el Espíritu Santo viene con un silbo apacible, como con un viento suave, y Él nos consuela. ¿Cuántos hemos sentido alguna vez el consuelo de Dios? Hay gente que no entiende que muchas veces nosotros no lloramos porque estamos amargados, sino que lloramos porque sentimos un consuelo que no podemos describirlo ni demostrarlo más que con lágrimas. Y es cuando uno va a la presencia del Señor y se derrama en lágrimas. Y no es de amargura, no es de resentimiento, es de agradecimiento. Es una paz que no podemos expresar de una mejor manera que con un corazón contrito, quebrantado, humillado delante de Él. Alabado sea Dios. Y yo siento que en este día el viento austro, el viento del sur, la brisa suave está soplando en este lugar. Oh, allí donde tú estás, dile: Señor Jesús, yo necesito ese viento suave. Yo me imagino al profeta Elías, hombre de fuego. Algunos le llaman el profeta del fuego y el profeta del agua, porque no solo era del fuego, también del agua. Tenía relaciones sobrenaturales siempre en su vida profética con asuntos relacionados con agua, pero también asuntos relacionados con fuego. Elías siempre estaba acostumbrado a eso. Descendía fuego y consumía. Descendía fuego en el monte Carmelo. Las aguas se dividían, la lluvia se detenía y volvía. Es decir, él siempre estaba relacionado a ese tipo de mover fuerte. Pero en un día, en Primera de Reyes 19:12, la Biblia dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y luego dice: y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y allí se manifestó el Señor. Habrá momentos donde uno, y eso nos puede pasar muchas veces a nosotros, uno dice: pero Señor, si tú estás aquí, yo quiero ver que se levanten ya los paralíticos. Y Dios no siempre se manifiesta así. No, ¿dónde están los resucitados? Quiero ver lo fuerte. Pero amado hermano, hay momentos donde Él se manifiesta con un silbo apacible y delicado. Hay momentos donde Él no va a hacer eso tan sobrenatural que tú y yo estábamos tan habituados a ver, sino que hay momentos donde Él toca a nuestro corazón. Cantares capítulo 4:16 dice: levántate, Aquilón, y ven austro. Diga eso conmigo: levántate, Aquilón, y ven austro. Dígalo conmigo: soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. En otras palabras, hay momentos donde, así como Elías tuvo un encuentro con Dios tan diferente a los de él, el remolino, a él se lo llevaron de una manera sobrenatural también, pero siempre estaba acostumbrado a eso. Un profeta aguerrido, un profeta rudo, un profeta fuerte, un profeta violento en el buen sentido de la palabra, valiente. Pero en una ocasión fue tan diferente. Y amado hermano, hay momentos así con Dios. Alguna vez un joven me decía: pastor, yo he notado que a veces cuando uno habla en lenguas y siente el Espíritu de Dios, uno lo hace como con guerra, con autoridad.
Y tú hablas en lenguas, pero hablas con autoridad. ¿Por qué? Porque es un hablar de guerra. Pero estábamos llegando a eso. Después de un mensaje, él llegaba a esas conclusiones. Y yo le decía, exactamente eso es lo que queríamos decir. Pero habrá momentos donde aún tu hablar en lenguas no es un hablar en lenguas de autoridad de guerra, sino es un hablar en lenguas de quebrantamiento, acompañado de lágrimas. Donde tú, como un niño que balbucea delante de papá, delante de mamá, pidiendo ayuda, pidiendo el abrazo, la protección de papá y de mamá, así tú te quebrantas delante del Señor. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Donde tú simplemente lloras y simplemente alabas y dices Señor, y hablas en lenguas, y tú estás aquí. Y yo quiero en este día que alguien se vaya con eso en su espíritu en este lugar. Habrá momentos donde tú necesites el silbo apacible y delicado. Habrá momentos donde tú necesites a Jesús, a su Espíritu Santo, como un viento austro, como un viento suave del sur. Cuando tú estás en medio de lo árido de tu vida, cuando tú te sientes en un momento difícil, como en aquella ocasión en Hechos 27, pero vino una brisa suave del sur. Cuando tú estás perdiendo la esperanza, viene Él como el Paracleto divino, el que camina a un lado como un viento suave, con una voz suave, con un susurro, habla a tu oído y te levanta y te da ánimo y te vuelve una vez más al camino correcto y te lleva a su propósito. El viento suave de Dios está aquí en esta mañana para hacer que alguien pueda levantarse en fe, hacer que alguien pueda volver a amarle a Él, pueda volver a enamorarse más de Él, pueda volver a su primer amor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dios está aquí. ¿Cuántos le sienten a ellos? Yo siento que Dios está soplando suavemente en la vida de alguien que necesita el viento suave en su vida. Ya te han herido, te han gritado, te han maltratado, te han humillado, te han traicionado, te han menospreciado, te sientes decepcionado, te sientes frustrado, pero el viento suave viene en esta mañana, un viento apacible, un viento delicado en esta mañana, para decirte: tranquilo, aquí estoy contigo. Alguien puede aplaudir su gloria en esta mañana con toda su fuerza. Y callará la basanda, la bacandara, la basita, la basita, la baja. Amado hermano, nada más hermoso que cuando el Espíritu de Dios sopla suave y viene a tu vida y tú dices: sí, yo sé que tú puedes venir como un fuego, pero hoy yo te necesito como uno que me abraza y que me envuelve en tus brazos de misericordia, en tus brazos de amor. Yo siento su presencia aquí en esta mañana. ¿Cuánto le están sintiendo a Él? Vamos. Y el último es el poder y la majestad del Espíritu Santo. Y quiero que alguien que lo está sintiendo comience a adorarlo, porque mientras a veces viene como un viento austro, un viento suave, habrá momentos en la vida donde tú te estás durmiendo, donde tú te estás cayendo, donde tú te estás debilitando, donde tú no estás siendo la misma, donde tú no estás siendo el mismo, te está yendo por el camino incorrecto. Dios viene como un viento recio, Dios viene como un viento fuerte, como un viento que te disciplina, que te corrige, como el Padre corrige a sus hijos, como un viento recio, como un viento fuerte, como un viento aquilón, como un viento fuerte del norte que te sacude, que te lleva a la dirección correcta. Alguien necesita adorar a Dios aquí. Suelte su alabanza un minuto más. Suelte su alabanza.
Y callará la basanda. Yo siento que en esta mañana necesitamos un Hechos capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y cuando el Espíritu llega, sea sentado o de pie, te toca y te mueve, porque hay poder de Dios aquí en esta hora. Suelte ese aplauso y alábelo un minuto más. Vamos, vamos, vamos. Aquí está. Yo siento que ya Él está aquí. Alguien lo está sintiendo en esta mañana. Y callará la basanda. Cantares 4:16, nueva traducción viviente, dice: despierta, viento del norte, levántate, viento del sur, soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío, saboréame con el fruto. Sopla, Espíritu de Dios, para que el aroma de gracia descienda aquí en esta mañana. Sopla, Espíritu de Dios, para que se desprenda el aroma de la adoración. Sopla, Espíritu de Dios, para que se levante en la oración y el incienso en este lugar. Shamakanda, yo siento un momento, yo siento adorar a Dios aquí. Yo siento adorarlo. Y callará basanda. Alguien necesita el viento suave, pues sopla el Espíritu de Dios suavemente en esta hora. Alguien necesita algo fuerte, pues sopla el viento aquilón. Alguien necesita un viento suave para sanar el alma en esta hora, pero alguien necesita un viento fuerte para sanar el cuerpo. Zacatarabahaya, recibe ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y callará la basanda. Suelte, 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 suelte su lengua ahora. Suelte sus manos y aplauda al Rey de la Gloria. Suelte su voz y alabe. Y callará basanda la base y callará la baja. Eso es iglesia. Desde allá atrás, aquí adelante, solamente alaba, solamente adora, solamente da gloria, solamente da alabanza, solamente da gloria a su nombre. Él está aquí en esta hora. Él está aquí en esta hora. Él está aquí. Yo siento su gloria, yo siento su poder. Suelta hoy las cadenas, suelta hoy las ligaduras. Oh, vamos, vamos, iglesia, vamos a orar en este momento. Vamos a adorar su nombre. Aquí está su nombre, aquí está su gloria. Viento suave sopla, viento fuerte sopla, viento suave sopla, viento fuerte sopla. El viento de la gracia, el viento de la misericordia de Dios sopla ahora para darte vida una vez más. Vamos a aplaudir el nombre de Jesús en esta hora. Invoca el poder. Invoca en esta mañana su presencia como paloma, su presencia como agua. Ya no te quedes estancado en tu adoración. Fluye, fluye, fluye. Fluye, fluye en alabanza. Y callará la basanda. Eso es. Aquí hay gente humillada delante de Él. Aquí hay hermanos que saben a quién venido. Hay amigos que saben que Dios quiere hacer algo en ellos. Rocío del Dios del cielo, viento suave para traer vida, para traer frescura, para traer paz a su alma, a su espíritu. Pero también viene el viento fuerte, viene el viento austro, pero también el viento aquilón. Sopla para derribar la maldición, sopla para derribar la hechicería, sopla para derribar la enfermedad, sopla para derribar la tibieza en el nombre de Jesús. Alguien puede aplaudirlo, alguien puede adorarlo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Y rabababasaya, y candará masanda, y candará la basanda. Cerca de ti. Mas yo Suelta hoy, sopla, sopla,
Sopla para traer vida. Sopla para traer liberación. El viento que sale con calor y que también viene para traer nueva vida. Nueva vida. Anhelo conocer Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Eso es alguien que adore. Él está aquí en esta mañana. Que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en Eso es, hermana. Eso es, hermano. Eso es, amigo. Haz reverencia a su nombre, a su gloria, a su presencia. Suelta tu adoración. Suelta tu alabanza. Dale gloria porque Él vive.